Diferencia entre fornicación y adulterio, un análisis cultural. En el ámbito cultural y religioso, los conceptos de fornicación y adulterio suelen ser confundidos, aunque poseen diferencias claras y significativas. Estos términos, profundamente arraigados en la moral y las leyes de muchas sociedades, definen comportamientos sexuales considerados inapropiados bajo ciertas normas éticas. Fornicación. La fornicación se refiere a las relaciones sexuales consensuadas entre dos personas que no están casadas entre sí. Este término, a menudo, se emplea en contextos religiosos para describir una conducta considerada inmoral o pecaminosa. En muchas culturas y religiones, la fornicación es vista como una violación de las normas morales y puede acarrear consecuencias sociales y espirituales. Desde una perspectiva histórica, diversas sociedades han tenido posturas estrictas respecto a la fornicación. Por ejemplo, en algunas comunidades religiosas, las relaciones sexuales fuera del matrimonio se consideran una transgresión grave, asociada con la falta de compromiso y responsabilidad. Sin embargo, en la sociedad contemporánea, la percepción sobre la fornicación ha evolucionado. Muchas personas y culturas han adoptado una visión más liberal, considerando que las relaciones sexuales consensuadas entre adultos son una cuestión de elección personal y no deben ser juzgadas moralmente. Adulterio. El adulterio, por otro lado, se refiere a la relación sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Este acto es visto como una traición a los votos matrimoniales y una violación de la confianza y el compromiso inherentes al matrimonio. En muchas culturas y sistemas legales, el adulterio es considerado una ofensa grave que puede tener consecuencias legales, sociales y personales significativas. Históricamente, el adulterio ha sido severamente castigado en diversas culturas. En algunas sociedades, las sanciones por adulterio podían incluir desde el ostracismo social hasta castigos físicos o incluso la muerte. En el contexto moderno, aunque las penas por adulterio han disminuido en muchas partes del mundo, las consecuencias emocionales y sociales siguen siendo profundas. El adulterio puede llevar a la disolución del matrimonio, la pérdida de la reputación y el impacto negativo en los hijos y las familias extendidas. Diferencias clave. La principal diferencia entre fornicación y adulterio radica en el estado civil de las personas involucradas y el contexto de su relación. La fornicación se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio, independientemente de la existencia de un compromiso previo entre las partes. El adulterio, en cambio, involucra a al menos una persona casada y constituye una violación de los votos matrimoniales y la fidelidad conyugal. En algunas sociedades, ambos términos son vistos con igual severidad, mientras que en otras, la fornicación puede ser más aceptada socialmente que el adulterio, debido a la naturaleza de la traición involucrada en este último. Conclusión. Comprender las diferencias entre fornicación y adulterio es esencial para apreciar la complejidad de las normas morales y éticas en distintas culturas. Mientras que ambos términos describen conductas sexuales fuera de los límites aceptados por ciertas normas sociales, sus implicaciones y percepciones pueden variar ampliamente. Para obtener una comprensión más profunda de estos conceptos y su impacto en diferentes sociedades, te invitamos a explorar más videos relacionados en nuestra lista de reproducción o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.